nosotros y que Él nos dirija en esta tarde. Señor, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar consagrado para ti, para nuestras reuniones, para que aquí, en medio de nosotros, tú vengas a estar confortando, pero también recibiendo la adoración que tú te mereces. Te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que esta palabra no caiga en tierra mala, sino en tierra fértil, donde podamos dar el fruto que tú esperas. Bendice a mis hermanos que puntualmente ya están aquí. Yo te pido que recompenses esta puntualidad, y también a aquellos que vienen en camino, tráelos con bien, para que juntos y en armonía podamos recibir, Señor, esta bendición de tu palabra, este consejo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí le voy a pedir que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 5 al verso 11. Amén. Amén. Voy a leer el 5, usted el 6 y nos unimos 5 al 11. en el 11. Dice así la palabra del Señor: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. todos juntos, y toda la lengua lengua confiese que Jesucristo es Señor, para para gloria gloria de de Dios Dios el Padre. Padre. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de algo que ya les había venido anunciando, este tema, y hasta les dije que lo investigaran. ¿Alguno de ustedes lo investigó? Sí, a ver, hermana Clara, ¿qué investigaste? Dice que la kenosis significa vaciamiento, anonadamiento, despojamiento, que en la encarnación se engrandece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son consustanciales, que fue víctima expiatoria por el pecado de nosotros, que se humilló cuando se hizo siervo, cuando portó nuestros pecados, pero que sus poderes divinos no los abandonó, sino que los limitó, su poder, su riqueza, su alabanza, su honor, su sabiduría, su fortaleza y gloria. Eso es lo que... Ok, gracias, hermana Clara. ¿Alguien más que haya investigado acerca de esto? Pues dice que es un acto que Jesús hizo para salvarnos a nosotros. Sí. Pero también nos dice que también al ser hombre delimitó los atributos que tenía como Dios, ¿no? Sí, por eso decía que crecía en sabiduría, todo, o sea, aunque él sabía todo, pero se delimitaba como el humano, ¿no? O sea que dejó todas sus características de Dios para ser humano, ¿no? Humano. Gracias, hermano Misael. Así es, está muy bien lo que ustedes han encontrado. Hermano Fernando. Bueno, yo encontré la kenosis de Cristo. Es un concepto teológico que se refiere a la humillación y el vaciamiento de sí mismo que Jesús Cristo experimentó al venir a la tierra y tomar la forma de un siervo. El término kenosis proviene del griego
Bueno, yo creo que alguien más que quiera compartir algo. ¿No? Bueno, pues es lo que hoy vamos a estar viendo. ¿A qué hace referencia este vaciamiento? Todos cuando hemos leído este pasaje de Filipenses 2, 5 al 11, pues tenemos una idea de lo que sucedió. Y vamos a empezar a ver con las diapositivas lo que la mayoría de las personas creíamos que era la kenosis, ¿sí? Vamos a ver estos incisos. El primer inciso es el inciso A. Cristo dejó la gloria del cielo. ¿Sí? Nosotros, yo creo que la mayoría, vuelvo a repetir, cuando leíamos este pasaje, eso era lo que pensábamos, que dejó su gloria, que dejó su trono, por venir aquí al mundo. De hecho, yo creo que lo asociábamos mucho con un himno navideño que dice: tú dejaste tu trono y tu corona por mí. Sí, es verdad, Él dejó su trono, Él dejó su gloria, todo lo que tenía allá. Pero esto de la kenosis va más allá de simplemente pensar que Él dejó su gloria. ¿Sí? Por ejemplo, hay estas citas que están aquí apoyando este inciso. Si las podemos leer, por favor, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias, hermana Clara. Aquí vemos cómo Jesús está pidiéndole al Padre que le devuelva esa gloria. Ya en los últimos momentos, de hecho, en el momento donde estaba Jesús, cuando Él exclama estas palabras, fue un día antes de que sufriera todo el calvario que sabemos que padeció por nosotros. Entonces hace esta oración y le dice: Padre, glorifícame como en los tiempos que yo estaba contigo. Y 2 Corintios 8:9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Gracias, hermana Cari. Aquí este pasaje dice: porque por amor a nosotros se hizo pobre. Y no está hablando de, bueno, sí, también literalmente se hizo pobre porque nació en un pesebre y no fue rico como ahora muchos cristianos lo interpretan. Él vivió humildemente, pero a lo que se está refiriendo también, a esa pobreza, es todo lo que dejó, todo lo que tuvo que hacer para poder venir a vivir en medio de nosotros. Entonces, sí es cierto, sí dejó su gloria, pero dejó algo más, y eso es lo que está en el inciso B. La palabra despojó es lo que se traduce, o más bien dicho, es sí lo que se traduce de la palabra griega keno. Y keno, como ya ustedes mismos lo dijeron, los que participaron, significa vaciarse. Vaciarse quiere decir, es como por ejemplo es como el ejemplo de ese vaso que está lleno y de momento se rompe de abajo y se queda sin el contenido. Bueno, esto es lo que pasó con Cristo realmente. Sí, dejó su gloria, dejó su trono, dejó muchas cosas, pero también su humanidad, su deidad, Él la vino a exponer al hacerse humano. Bueno, entonces, no es que haya puesto de lado su deidad, ¿sí? Hay unas citas aquí que ahorita las vamos a leer. Pero abajo la siguiente frase dice: sino que mantuvo sus atributos divinos, pero se abstuvo de ejercerlos. Yo creo que esto es lo más importante que debemos de rescatar de esta enseñanza. No se olvidó de su divinidad, sino que Él se mantuvo con sus atributos divinos, pero se abstuvo de ejercerlos. Vamos a ver las citas que están en Juan 1:1.
Segunda de Corintios 4:4, Colosenses 1:15, 2:9 y Hebreos 1:3. Si alguien quiere leer Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gracias, hermana Cari. Este pasaje es de los pasajes que nos afirman esa divinidad de Jesús. Dice, en el principio, ya sabemos por lo que dice más adelante el capítulo, que ese verbo se hizo carne. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Pero aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, nosotros debemos de presuponer que nunca dejó su esencia divina Jesucristo, aún estando en medio de nosotros como un ser humano. Por eso es que afirmamos casi en cada enseñanza que hemos estado hablando de Jesucristo, que Él es 100%, fue 100% humano, pero también fue 100% divino. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, hermano. A ver, Él es la imagen de Dios. El usar el término imagen, aquí vamos a ampliar un poquito esto. El término usar imagen no significa simplemente parecerse. Si nosotros, por ejemplo, nos vemos en un espejo y vemos nuestra imagen reflejada de lo que somos por fuera, ¿sí? Pero en los tiempos bíblicos, esta expresión imagen se refería a la esencia, ¿sí? de una persona. Eso es, por ejemplo, cuando dice la Biblia, y esto yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero simplemente es para afirmar el conocimiento. Cuando la Biblia dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, no es que Dios también fuera una persona visible, con dos ojos, con una boca, con una nariz, con brazos y con piernas. No, sino que al emplear el término imagen se está refiriendo a que lo que se estaba pareciendo era en parte de su esencia, ¿sí? En este caso, en su carácter, en sus características morales. Y cuando aquí en este caso, en 2 de Corintios 4:4, dice que Él es la imagen del Dios, la gloria, pero en 2 de Corintios 4:4 también dice, es la cita que leyó mi hermano Abel, dice, porque Cristo es la imagen de Dios. Ahí está diciendo que Cristo en su plenitud era Dios mismo, tenía la esencia de Dios mismo. Colosenses 1:15 dice algo parecido, si alguien lo quiere leer, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias, hermana Karen. Aquí nuevamente aparece la imagen del Dios invisible, ¿sí? Entonces, todos estos pasajes nos están afirmando que aunque Cristo vino y aunque muchas veces se malinterpretan los pasajes bíblicos pensando que era humano, no era 100% humano, también tenía sus características divinas. Colosenses 2:9, ¿qué dice? Porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Gracias, hermano. Claro, dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. No solo una parte, sino toda la esencia divina habitaba en Él. Hebreos 1:3, ¿qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, hermana Clara. ¿De quién está hablando? Pues de Cristo. Está hablando acerca de Cristo. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, estos pasajes, vuelvo a repetirles, son para afirmar que Jesucristo era Dios mismo. Pero como también hace un momento decíamos, tenía todos los atributos, pero se abstuvo de ejercerlos. Ese es el punto que muchas veces la gente no entendía y a veces hoy en nuestro tiempo tampoco entiende. Si por ejemplo hay personas que dicen, ok, se abstuvo, o más bien dicho, no tenía, perdió su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, pero solo mantuvo sus atributos inmanentes. ¿Cuáles son sus atributos inmanentes? Su amor, su justicia, su verdad. Sí, estos son atributos inmanentes. Y esos, hay personas, en aquel tiempo había personas que decían, eso sí los mantuvo, pero los otros no. Y vamos a ver cómo aquí en estos pasajes tal pareciera que así fue. ¿Sí? Por ejemplo, al hablar... ¿Puedo leer? Sí. A pesar del nacimiento, la kenosis no significa que Jesús perdiera su divinidad, sino que voluntariamente se sometió a las limitaciones de la humanidad y se humilló. Ok, muy bien. Exactamente. Aparentemente esto es fácil de entenderlo y a lo mejor ustedes ya lo han estudiado, lo han leído, pero si no lo comprendemos, por eso muchas veces transgiversamos las cosas. Por eso es que hoy en muchas religiones, muchas sectas dicen es que Jesús no era Dios, fue un instrumento de Dios, o incluso como dicen los testigos de Jehová, era el ángel Gabriel que se encarnó. O por ejemplo los musulmanes, ellos abiertamente dicen es que él no era Dios, sí fue un ser muy iluminado, fue un profeta, pero de ahí no pasó. ¿Por qué? Porque veían que tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, vamos a ver la limitación en su omnipresencia. ¿Qué dice Juan 11, 14, 15? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos por él. Ok. A ver, vamos a ver el pasaje. ¿En qué momento se están dando cuenta de que Jesús no era omnipresente? Cuando están hablando con él. ¿Por qué? Cuando están hablando con él. Cuando están hablando con ¿Lo él. están viendo? Ajá. A ver. Porque no estaba en el lugar, ¿verdad? Le tuvieron que ir a dar la noticia. Le fueron a decir, Lázaro está muerto. Sí. O sea, no estaba presente, aunque él, ¿qué es la omnipresencia? Que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Ya él hubiera sabido, no, pues ya Lázaro tiene 4 días que se murió, ¿verdad? Incluso él como Dios pudiera haber dicho, yo vi cuando se murió, yo lo vi en su último suspiro, yo sé de qué murió. Pero aquí vemos un Jesús que no, el texto bíblico no nos afirma que él ya supiera de la noticia, sino que en el momento que le llegan a compartir, él se entera de la noticia. ¿Sí? ¿Vamos bien? O si quieren nos regresamos. Pero bueno, eso es en cuanto a su omnipresencia. En cuanto a su omnisciencia limitada, vamos a ver qué dice Lucas 8, 45, 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que
Ok, a ver, si dijéramos, ¿verdad? Si Él estuviera al 100% usando sus atributos divinos, ¿cómo hubiera reaccionado Jesús ante esta situación? O sea, está en medio de la multitud, todo el mundo tiene roce con Él porque va caminando en medio de mucha gente, pero de momento Él siente que alguien lo toca. Pero Él sintió ese desprendimiento de su poder. Pero ¿qué fue? Él como Dios, ¿qué hubiera hecho en ese momento? Él hubiera dicho, ¿por qué me estás tocando? Aunque la persona a lo mejor ya se estuviera escapando, Él hubiera dicho, mujer, ¿por qué me estás tocando? Pero ¿cómo reaccionó Jesús? Preguntó, ¿verdad? Dice, ¿quién me ha tocado? Y no era simplemente porque Jesús fuera una pregunta solamente por cuestionar, sino que en verdad Jesús en ese momento el contexto no sabía él, porque estaba, vuelvo a repetir, en medio de una multitud de personas. Entonces vean ahí que aunque lo tocaron, pero no sabía quién lo había tocado. Y Marcos 13:32 es un pasaje ya más conocido. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Gracias, hermana Eve. ¿Verdad? Los discípulos le estaban diciendo, le estaban cuestionando acerca de cuándo él iba a venir nuevamente. Le estaban preguntando a sus discípulos y él les responde en el verso 32, les dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Sí, yo creo que ya la mayoría habíamos leído este pasaje. ¿Y cómo teorizábamos nosotros esto? ¿Sí lo habíamos reflexionado o decíamos, pues quién sabe a qué se refiere? O ni siquiera nos habíamos dado cuenta que Él como Dios tenía que saber todo. Entonces, ¿cómo es que eso no lo sabía? Que estaba limitada su omnisciencia. Omnisciencia, ¿sí? O sea, ¿tú ya lo sabías eso, hermana Clara? No sabía. A eso es a lo que voy. Por eso les digo, es importante saber esto de la kenosis, porque si no lo entendemos, va a haber muchas cosas que la gente va a decir, es que no era Dios porque no tenía los atributos divinos. Sí los tenía, pero estaba limitando ese poder, esos atributos. Y finalmente su omnipotencia también la limitó. Juan 5, 19, 20. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Gracias, hermana Eve. Bueno, aquí estamos viendo cómo él estaba supeditado a lo que el Padre le dijera. Aunque él seguía siendo omnipotente, pero en ese momento como humano también estaba limitando su omnipotencia a la voluntad del Padre. ¿Sí? Él dice, solo lo que el Padre hace, yo lo hago. Dice, no puede hacer exactamente, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. O sea, todos dirían, pues no que eres Dios, no todo lo puedes. Claro que lo podía, pero en esa condición de despojo, de vaciarse de sí mismo, Él limita su omnipotencia a la voluntad del Padre. Bueno,
Vamos a ver otros aspectos acerca de esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pastor, cuando una interrogante ahí, cuando habla con Zaqueo, no conocía a Zaqueo y lo menciona: Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa quiero estar. Ajá. Ahí, más o menos, ¿qué sería la omnisciencia también? Bueno, en el caso de Zaqueo, Jesús iba pasando y dice que lo vio. O sea, él estaba viéndolo y le dije, pues quiero ir a tu casa. A lo mejor te estás refiriendo a lo mejor a la omnisciencia de Jesús. O sea, algo bien importante, qué bueno que lo mencionaste, hermano Abel. El hecho de que no tuviera su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia no significa que él no tuviera parte de estos atributos con él. Claro que los tenía, ¿sí? Haga de cuenta que simplemente los guardó. Pero lo que dice la mayoría de personas estudiosas es que, por ejemplo, hay otro caso, cuando manda a llamar a uno de sus discípulos, a Natanael exactamente, él le dice: yo te vi desde que estabas ahí abajo, no me acuerdo qué árbol era, pero le dice dónde estaba y qué estaba haciendo y cómo era él. Entonces diríamos, entonces si era omnisciente. Bueno, lo que pasa es que ya también se los había dicho como un comentario. Sí tenía él estos atributos. De hecho, él era poderoso, él caminó sobre el agua. Juan 1:45 en adelante. A ver, léelo, manito. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas abajo de la higuera, gracias, hermano Abel. Sí, fíjese, Jesús le está diciendo: cuando estabas abajo de la higuera, te vi. Y le dijo, le dio unas características. Entonces dijéramos, bueno, entonces sí era omnisciente, conocía. Eso en cuanto a la omnisciencia. Ahora, en cuanto al poder, les estaba diciendo, caminó sobre el agua, cosa que nadie ha hecho. Aún los evangelistas más ungidos nunca han hecho esto. Bueno, algunos sí, creo que sí han orado para que no llueva y no ha llovido, pero Jesús lo hacía en instantes y no tenía que estar haciendo largas oraciones y estarle gritando a los vientos varias veces para que se notara ese poder que emanaba de él. Tenía poder, sabía cosas. También, por ejemplo, dice que él se hace referencia a él como que era una persona que no miraba tan solo el aspecto externo, sino que él miraba el corazón. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios dice que él sabía lo que estaba tramando la gente. O sea, no podemos decir que él no tenía cierto grado de omnisciencia. Pero yo quiero que lean ustedes en Lucas 4, verso 14. Lucas 4:14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Gracias, hermana Eve. Entonces aquí estamos viendo esa clave, ¿sí? ¿Cómo dice que llegó? ¿De dónde estaba Jesús? En el desierto. Estaba
ayunando. Y antes de ese ayuno de 40 días, ¿qué había pasado? Se había bautizado, el cielo se había abierto y dice la palabra que el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre él. Y entonces él fue llevado a prepararse al desierto. Todos sabemos qué pasó ahí a través de los evangelios. Y después, cuando termina el ayuno, es que sucede esto que aparece en Lucas 4:14. Él regresa a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo esto que estamos ahorita, que a lo mejor a sus cabecitas se le viene y dicen, pero es que yo leí esto, es que él hizo esto. Claro, pero lo que los grandes estudiosos dicen es que él lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Eso era la clave de por qué él sabía lo que estaba haciendo Natanael. Esa era la clave de por qué entendía el corazón de los fariseos. Esa era la clave de por qué él hacía todos los milagros que él hacía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaba supeditado a la voluntad del Padre y al poder del Espíritu Santo. ¿Sí? A lo mejor yo entiendo que a lo mejor es difícil de creerlo, pero la verdad es de que si, por ejemplo, nosotros pensáramos que lo estaba haciendo en sus propios atributos, es decir, en su propia omnisciencia, en su propia omnipotencia, en su propia omnisciencia, estos pasajes que están ahí en la diapositiva, ¿por qué sucedieron? Jesús quería jugar con las personas, quería esconder por un momento sus atributos. Él es veraz, no tenía por qué mentir. Exactamente, y porque era humano es que limitó sus atributos. Por esa razón, porque era humano. Es como si usted quisiera meter una información de 20 terabytes en una memoria USB de 250 gigas. ¿Le cabrá todo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Hay programas que sirven para comprimir información. ¿Sí? Incluso un PDF de a lo mejor, no sé, 1 megabyte, lo comprime y le sale una cantidad de X ya me hice buenas con lo de los bytes, pero sí lo pueden almacenar, pero no lo puede ocupar todo en la memoria. ¿Sí? Eso es lo que pasó con Jesús. Tenía toda su información, pero no la podía usar a causa de este recipiente humano. ¿Sí? Estaba limitado en sus atributos, y principalmente estos tres. Pero bueno, esto usted lo puede buscar en cualquier libro de teología y va a ampliar mucho más su perspectiva acerca de la kenosis. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Bueno, entonces él era semejante a los hombres. Él vino en carne. Él no hizo truco de magia para materializarse y hacer creer que era hombre, pero no era hombre. Él vino en carne. ¿Qué dice Juan 1:14? Gracias, hermana Miriam. Son pasajes que ya hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero no lo sabemos, pero a veces no sabemos qué implica realmente todo esto. ¿Sí? No sabemos Juan 1:1, Juan 1:14, pero el resultado de razonar todo esto nos va a llevar a entender más pasajes que a lo mejor
lo leíamos, pero ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que estábamos leyendo, o de qué manera tratarle de dar una explicación a lo que estábamos leyendo. Romanos 1:3, ¿qué dice? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenía un linaje según la carne, ¿verdad? No era nada de que surgió de la nada, no, tenía un linaje. Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias, hermana Miriam. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí, todas estas citas nos están hablando de cómo realmente ese verbo se hizo carne. Y Hebreos 2:14 y 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, como sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gracias, hermano Misael, gracias. Entonces, estos pasajes que ustedes leyeron nos están hablando de esto, de que Jesús vino realmente en carne. ¿Podría como humano haber nacido en cuna real? Dios hubiera preparado todo para que hubiera nacido en cuna real, pero Dios no lo orquestó de esa manera. Cuando habla de semejanza y de humillación, vamos a analizar un poquito Isaías 11:1. Isaías 11:1. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Sí, gracias, hermano Chado. Dice, un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces. ¿Sí? Vea usted cómo aquí en este pasaje nos dice, un retoño brotará del tronco de Isaí. Alguien que me lo pueda volver a leer, es que esta versión es de las Américas. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Gracias, hermano. La vara, ¿quién era? Bueno, para empezar, sabemos quién es Isaí. Sí, era el padre de quién? De David, ¿verdad? Dice que de él salió una vara, de ese tronco. ¿Perdón? ¿Podría ser David? Ajá, la vara representa a David, el tronco es Isaí, ¿sí? Ese tronco hace referencia a alguien que era fuerte, que era una persona que, pues, quizás no rico, pero vivía bien. El tronco en sí, nosotros vemos un árbol y creemos que el tronco, ¿qué es más fuerte? El tronco, la vara. El tronco, ¿verdad? El tronco es más fuerte. Bueno, pues de este tronco salió esta vara que representa a David. David, todos sabemos que fue el rey, el segundo rey de Israel. Fue alguien importante, fue alguien que trascendió, fue un hombre que conquistó, fue un hombre que fue agradable delante de Dios. Tenía muchas cualidades David. Pero el pasaje sigue hablando. Después, ¿qué dice? Si me lo pueden seguir leyendo, por favor. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Por qué va de más a menos? ¿Sí se dan cuenta de esto? Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué es un vástago?
retoñito, ¿verdad? Algo que está apenas formándose, algo frágil, ¿sí? Algo que a lo mejor vamos a tomar esta comparación que está haciendo Isaías, vamos a llevar nuestra mente al campo y vamos a ver un árbol, ¿verdad? Tiene varas, tiene ramas fuertes, casi igual que el tronco, pero de momento vemos que ahí está un retoñito, y ese retoñito dice que de sus raíces, quiere decir que estaba abajo, ¿sí? Estaba abajo, no estaba en la copa, estaba abajo. Y ese retoñito, ¿a quién representa? A Cristo. ¿Sí? Vean cómo, aunque él hubiera podido nacer siendo a lo mejor no el emperador romano, porque pues tendría que ser romano, pero alguien podía haber nacido en una cuna de oro, como decimos, y no fue así. Cuando Jesús nació, ya el linaje de David era cualquier cosa, no era respetado. ¿Sí se dan cuenta de eso? Jesús nace, bueno, se sabían lo de las tribus porque era parte de la cultura saber a qué tribu pertenecían los israelitas. Pero en realidad la tribu de Judá no era algo relevante como en los tiempos de David. En los tiempos de David, ¡ay! Eres de la tribu de David, como es el rey, como lo es el rey David, como lo es el rey Salomón. Era algo relevante. Es como, por ejemplo, hoy ciertos apellidos, ¿verdad? A lo mejor en nuestro contexto de donde vivimos, decimos, la familia tal, y los identificamos. ¿Por qué? Porque han tenido cierta relevancia social, política, económica, y los identificamos. Pero si tú no has tenido esa relevancia social, económica, política, pues eres alguien más, o somos alguien más del montón, ¿verdad? Lo mismo pasaba ya en el tiempo de Jesús. La tribu de Judá, pues no era lo que fue en el tiempo de David. Entonces nace Jesús, y de hecho mucha gente ni siquiera sabía o no asociaban el nacimiento de Jesús con que fuera de la tribu de Judá. Y mucho menos asociaban las profecías que se habían dicho acerca de Jesús con el surgimiento de esta vara, no asociaban esta profecía de Isaías con el nacimiento de Jesús, porque la tribu de Judá pasó a ser irrelevante. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque Jesús, aunque dice aquí que en el tiempo, como vimos en una cita, pero fue un tiempo que Dios así marcó, que Jesús viniera en un tiempo donde no fuera relevante, donde simplemente fuera un retoñito de las raíces del tronco. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, no tan solo fue la humillación de hacerse hombre, sino que dentro de su humanidad se humilló, naciendo en ese tiempo como parte de la tribu de Judá. ¿Sí lo entendemos de esa forma? O sea, digamos que fue doble la humillación. Como humano, para Dios ser humano claro, Él no lo ve así, pero yo lo veo así. Para Dios ser humano es algo humillante. Es como si a ti te dijeran, ¿sabes qué? Por una semana vas a transmutar y te vas a volver una hormiga. ¿Cuántos dirían, yo sí quiero ser hormiga? Nadie quisiera ser hormiga porque sabes que te volverías frágil, que en cualquier momento alguien te da un pisotón, que en cualquier momento un insecto grande te va a matar, y nadie quisiera. Pues ese es el caso de Jesús, lo que hizo, se humilló al hacerse humano.
Pero lejos de humillarse al hacerse humano, se humilló naciendo en el tiempo que Él nació, en medio de la pobreza, en medio de problemas políticos, en medio de circunstancias adversas. Era necesario que hubiera una persecución y salieran huyendo sus padres. Dios podía haber evitado todo eso, pero permitió para que sucediera, para que nosotros nos diéramos cuenta que la humillación fue a lo sumo, y sin contar con lo que dice el inciso D. Ahí sí le puse de subtítulo se humilló, porque por ejemplo, Él consintió en hablar nuestro lenguaje. Él, que podía entender cualquier tipo de lenguaje, se humilló al hablar nuestro lenguaje, a usar nuestra ropa, a comer nuestros alimentos, a respirar nuestro aire, a soportar nuestro trato vil y perverso. Hasta para dormir, igual. Exacto, ¿verdad? Él mismo lo dice: las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza. Entonces vean cómo podríamos mencionar que fue una doble humillación que sufrió Jesús. ¿Qué dice 1 Pedro 2, 21, 24? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias, hermana Clara. Entonces, vea todo lo que Cristo hizo por nosotros. Yo le decía: ¿usted aceptaría nada más una semana estar en el cuerpo de una hormiga? Nadie aceptaría eso. Nadie quisiera cambiar su condición humana por el cuerpo de una hormiga. Y sin embargo, Dios lo hizo. ¿Y lo hizo porque Él tuviera necesidad? No, lo hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros. Por eso las palabras que dice el apóstol Pedro son bien importantes. En el verso 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿El propósito cuál era? Que vivamos en la justicia, que muramos al pecado y que vivamos en la justicia. Eso sí es hacer valer el sacrificio de Cristo, hermano. Cuando nos despojamos, por eso Filipenses dice que nosotros debemos de aprender acerca de, ¿cómo dice Filipenses 4:5 2:5 al principio? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir. Hasta ahí, manito. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo. Hay en nosotros este sentir. Y Pedro está diciendo que la forma en que podemos honrar esto es que muramos al pecado y vivamos en la justicia. Eso sí es valorar, hermano, lo que hizo Cristo por nosotros. Eso sí es valorar
lo que hizo Cristo por nosotros. Obedecer, vivir en su justicia, confiar en Él. Eso es lo que Él quiere que nosotros, para eso vino Él, para que nosotros aprendiéramos también a vivir por medio de Él. Vamos a ver los últimos dos puntos. Él se hizo obediente hasta la muerte. O sea, no obstante que se humilló, todavía murió. ¿Sí? Mateo 26, 39. Gracias, hermana Adriel. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gracias, hermana Eve. Hebreos 5:8, por favor, y alguien que busque 12:2 de Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Gracias. Y 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermana Eve. Y todavía a veces creemos o dudamos que Dios no nos ama. Todavía pensamos que Él ni siquiera se acuerda de nosotros. Y no es así, hermano. Él nos ama. Fíjese todo lo que Él hizo. Nosotros decimos muchas veces, bueno, yo sí podría morir por alguien, yo moriría por mis hijos. Ha habido personas que mueren por sus amigos. Pero lo que hizo Él al humillarse fue algo, al dejar toda su gloria, todo lo que Él tenía, todo lo que Él era, vamos a llamarlo así, fue algo realmente digno de alabar, algo digno de que nosotros le digamos, Señor, tú eres el dueño de mi vida por todo lo que hiciste, por todo lo que ofreciste por mí, Señor, no mereciéndolo, tú lo diste por mí, Señor. Eso es realmente el sentir que debemos nosotros de tener. Por eso Pablo decía a los filipenses, haya en ustedes, en nosotros este sentir, que sintamos lo que Jesús dejó por nosotros. Y finalmente murió en la cruz. Estas citas, el Salmo 22 es un salmo mesiánico, está algo largo. Isaías 53, la mayoría ya lo conocemos. Solamente vamos a leer Gálatas 3:13. ¿Qué dice, por favor? Gracias, hermana Adriel. Nos redimió de la ley. Nos redimió. ¿Sí? Pablo le estaba hablando a los judíos. Él les dice, Él nos redimió de la ley. Pero nosotros ni siquiera estábamos cerca de la ley. Quiere decir que a través de su sacrificio Él nos vino a rescatar a nosotros que ni ley teníamos. Porque la ley era para los judíos, pero a través de su sacrificio nos hizo dar un salto. Hagan de cuenta que esta es la ley y nos pasó de aquí hasta acá. De veras que Dios ha sido con nosotros bueno, hermano. Dios ha obrado con misericordia, con gracia, y a veces es lo que nosotros no podemos entender como seres humanos. Por eso es que a veces el ser humano que conoce a Cristo está con un pie adentro y otro pie afuera.
Pero estas enseñanzas sirven para reafirmar nuestra fe, a saber cuánto Él nos ama, cuánto Él dejó por nosotros, cuán importante es que Él sea lo más importante en nuestra vida, el primero en todo, porque se lo merece. Por eso Filipenses termina diciendo: mas Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias, hermano, en esta hora.